Bien, entonces como les comentaba, esta es la... Pasa que tengo ahí incluido un video donde se explica uno de los algoritmos. Eh, Esta sería la tercera y última parte, digamos, de lo que es la unidad 3. Las dos primeras, acuérdense, vimos algoritmos de búsqueda, pero de lo que se llamaban a ciegas o no informados. En este caso, vamos a ver lo que se llama búsqueda informada o búsqueda heurística, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos problemas de búsqueda puede ser que tengamos alguna información extra y estos algoritmos lo que hacen es tratar de incorporar y de aprovechar esa información extra que eh, le podamos ingresar al algoritmo, también digamos, incluirlo en lo que sería el diagrama de estados. Hasta ahora lo más que habíamos visto era o que todos los, o sea, que no tenían peso los arcos, o como vimos la clase pasada, que era que podían llegar a tener lo que eso que eran las ciudades, lo que unía las ciudades, la distancia. Entonces ahí los arcos sí tenían un peso, ¿sí? Que era la distancia, por ejemplo, que hay entre esas dos ciudades. Bueno, ahora la información, además de saber esa información nosotros de cuánto, y así podíamos calcular el largo del camino, ¿se acuerdan que podíamos determinar, bueno, cuántos kilómetros íbamos a hacer de una ciudad a otra, si íbamos por ruta? Acá la información, además de esa información de lo que ya vamos recorriendo, la información adicional que se tiene es una estimación de cuánto falta para llegar al objetivo. Por eso yo puse el cartel así de lo que encontramos en la ruta, porque no nos dicen cuántos kilómetros hemos recorrido nosotros, sino cuánto falta para llegar a destino, ¿sí? Entonces, esa es la información adicional que se puede llegar a tener, y entonces estos algoritmos que vamos a ver hoy eh, la, permiten que también esa información esté en el algoritmo de búsqueda de manera tal de hacer más eficiente la búsqueda. Siempre la idea de los algoritmos y cómo comparábamos la clase pasada es ver que la búsqueda sea más rápida y también buscábamos la optimalidad, o sea, que sea la mejor, encontremos la mejor solución, ¿sí? La solución o el recorrido más corto en este caso. Bueno, esa es la idea entonces, que con esa información tratar de mejorar la búsqueda, ¿sí? ¿Cómo se mejora la búsqueda? Y bueno, recorriendo las ramas que parezcan más prometedoras, más, sí, más prometedoras para llegar al objetivo, para llegar al estado de solución, ¿sí? Y entonces es como achicar el espacio de búsqueda, es decir, bueno, vamos a ir con esta información, vamos a ir eligiendo rutas o caminos que nos acerquen más a destino, ¿sí? En este caso, no sé, podría haber sido, no encontré un cartel así donde uno se bifurque y decir, bueno, por esta ruta para llegar a Catamarca son tantos kilómetros, y por esta otra ruta, qué sé yo, podría ser el cruce de San Martín, ahí donde uno toma así por la 33 para venir directo a Catamarca, y si no podría seguir derecho, va a Chumbicha y de ahí vuelve por la 38. Ese sería entonces, ¿cuál elegiríamos llegado a ese punto? Más allá de los kilómetros que ya vengamos recorriendo hasta supongamos que venimos desde Córdoba. Entonces llegamos a ese punto, decir, bueno, el algoritmo que va a decidir en ese caso, tomar por el camino que más rápidamente lo acerca al objetivo, al destino en este caso. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, eh, bueno, con esta otra imagen, bueno, la idea entonces de los algoritmos de búsqueda informada es aplicar conocimiento al proceso de búsqueda para hacerlo más eficiente. ¿Sí? Eso es lo que les comenté recién.
Y con la imagen, ¿se acuerdan que la otra vez era con los ojos, íbamos con los ojos tapados buscando la solución medias ciegas? Ahora es como que tenemos ahí un apoyo, una información extra, en este caso yo lo relacioné con estos perros lazarillos, ¿sí? Que nos van guiando por donde ellos consideran que es el mejor camino, digamos, en este caso para no hacernos caer en un pozo o chocar con un poste, ¿sí? Esa es la idea. Esa es la información extra que vamos a tener. Eh, es una, sí, es un soporte, una ayuda, ¿sí? Que ya van a ver que no es del todo precisa, ¿sí? Que puede contener errores, pero que bueno, es preferible eso antes que nada de información, o debería ser mejor usar de esta manera. Los algoritmos que vamos a ver, por lo menos en esta clase de hoy, no sé si después se justifica o se los explico a los de... sí, los últimos dos están a través de videos de otros docentes que estaban en YouTube. Los tres primeros los vamos a pasar a ver a continuación. Uno se llama Primero el Mejor. Esa sería como la traducción de lo que se denomina greedy share eh, en inglés, que es búsqueda codiciosa. Búsqueda codiciosa. ¿Sí? Acá se lo denomina, o en español, digamos, se lo conoce como Primero el Mejor. Después está otro que se simboliza así, un A y asterisco, que se lo lee como A estrella. Bueno, ramificación y poda, ahí yo les puse entre paréntesis, bueno, en inglés ese A estrella es A star, si quieren buscarlo, digamos, en inglés al algoritmo. ¿Sí? Entonces yo entre paréntesis le puse ahí cómo se llama cada uno de los métodos, de estos algoritmos. Así que bueno, vamos a pasar a verlos. Eh, este es como refuerzo, como resumen de lo que hablábamos recién. Hasta aquí lo que habíamos hecho es búsqueda ciega o no informada, donde no teníamos conocimiento sobre cómo llegar al objetivo. Lo único que hacíamos es definir una estrategia para recorrer ordenadamente, según algún criterio y de manera ordenada, recorrer el árbol hasta encontrar el estado solución. Y ahora hablamos de búsqueda informada, donde aplicamos conocimiento. El conocimiento, ya les anticipé, es cuánto falta para llegar, a qué distancia, desde dónde, por el camino en el que vamos, nos va informando cuánto nos va faltando para llegar a destino. Es como los sucesivos carteles que uno va encontrando en la ruta, así dice, bueno, en San Martín dice que Catamarca 90 kilómetros, y después llega a un paraje y ya te dice Catamarca 48 kilómetros, o sea, te va informando cuánto te falta por ese camino para llegar a destino. Ese es el tipo de conocimiento que se tiene en estos algoritmos. ¿Sí? ¿Y qué se hace con esa información, con ese conocimiento? Dar preferencia a los estados mejores. ¿Sí? Para eso hay una función de bondad de los estados. O sea, la bondad vendría a ser cuánto me acerca o a qué distancia me deja ese estado del estado objetivo. ¿Sí? Sí. Imagínense, bueno, para venir en colectivo, ustedes depende de la línea de colectivo que tomen, nos deja a tantas cuadras. Entonces esa sería la bondad de esa línea de colectivo. Cuanto más cerca me deje de la universidad, mejor. Puede ser que haya estados que tengan la misma bondad, porque me dejan todos acá enfrente. Pero si no, puede ser que vengan acá por la Maestro Quiroga o que no tengan o que pasen allá por la Virgen del Valle, nos dejen la Plaza del Maestro. ¿Se entiende la idea de que podemos tener para cada estado la bondad de ese estado? O sea, a qué distancia o sea, cuánto me acerca del objetivo. ¿Sí? Y bueno, se van dejando en esa cola de estados abiertos, no se van incluyendo
ya sea lo que primero en profundidad o primero en anchura, que íbamos armando. El de primero en ancho tenía una cola de estados abiertos. Vamos abriendo o expandiendo el árbol en función de cuál sea la bondad de esos nodos. Si esos nodos no nos acercan demasiado al objetivo, directamente como que vamos descartando en primera instancia. ¿Sí? De esta manera se busca reducir el árbol de búsqueda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se busca reducir justamente el recorrido que hay que hacer en el árbol de búsqueda, ganando en eficiencia. Bueno, ahora venimos con el concepto de heurística, porque les dije que era un algoritmo de búsqueda informada o heurística. Se lo conoce también así. En nuestro caso, la heurística va a ser una función numérica sobre los estados. Esto que les decía, una función que me puede informar, por un lado, la distancia que ya llevo recorrida, o sea, el peso de los arcos que ya recorrí, más la información de a qué distancia estoy del objetivo en ese estado. En ese estado, a qué distancia estoy del estado solución. ¿Sí? Por lo tanto, la función heurística es una función que ahí el argumento es un estado o un nodo del árbol. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer la función heurística? Va a estimar la distancia, y esto es clave, estima la distancia, no es que se sabe con certeza cuál es la distancia que estamos del objetivo, o sea, del nodo final que se está buscando. Estima la distancia. La- digamos, hace una aproximación, hace un cálculo de a qué distancia estamos del objetivo. Entonces la heurística devuelve la función heurística, que recibe como parámetro un estado, devuelve siempre un valor mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque la heurística cuando está en el estado final es cero. El valor de la... Porque ya quiere decir que la distancia con el objetivo es cero, porque ya estamos en el objetivo. ¿Se entiende? Entonces, la heurística siempre es un valor positivo o cero cuando ya estamos en el estado de solución. Eh, y admite el valor infinito. Ya vamos a ver que si agarramos una ruta por la cual no vamos a llegar a Catamarca, esa ruta, por ejemplo, si es en el cruce de las Salinas y seguimos derecho por la 157, no vamos a llegar a Catamarca, vamos a llegar a Tucumán. Entonces, en ese estado, en ese nodo, ¿sí? El cruce de la Salina, el camino por la 157 derecho tiene la heurística da infinito. ¿Por qué? Porque por ahí no podemos llegar a destino. Bueno, salvo que después de Tucumán demos la vuelta, puede ser que... Pero para dar un ejemplo, o si seguimos por la ruta 9, por ejemplo, sí, no vamos a llegar. Ya cuando en ese estado no hay forma de que desde ese estado alcancemos el estado de solución, entonces se le asigna la función heurística o la función heurística devuelve infinito. Ahora vamos a ver en un ejemplo. Eh, la heurística, por eso es el nombre de heurística, está basado en la experiencia o en la intuición. O sea, cuánto vale, a qué distancia estoy del objetivo, no es una información absolutamente precisa, sino que es una estimación. Esa estimación puede estar basada en la experiencia que se tenga sobre ese problema, ¿sí? O en la intuición, ¿sí? Eso es como un punto flojo, digamos, de todo este proceso, porque no deja de ser una estimación que puede tener errores, ¿sí? O sea que no es una verdad absoluta que estando en un nodo, la distancia a la que calculo que estoy del objetivo
sea algo exacto, sea totalmente verdadero. Es una estimación, ¿sí? Puede que esté equivocada esa estimación. Digo, así como puede que le, que le acierte, más o menos le acierte a la verdadera distancia que hay, puede que también le erre bastante, ¿sí? Y entonces eso haría que el algoritmo, bueno, elija una ruta, un camino, digamos, que no sea del todo óptimo. Entonces, las técnicas heurísticas, por eso son heurísticas. Heurística tiene que ver con esto, con la prueba y error. Háganse una idea de que un método heurístico no está basado en algo matemático, preciso, exacto, sino que está basado en ensayo y error, ¿sí? O en estimaciones o hasta inclusive en la intuición, ¿sí? Que es algo totalmente subjetivo. Eh, la experiencia puede que tenga, no es algo absoluto tampoco la experiencia, cada uno, si a cada uno le preguntamos, a ver, ¿a qué en el cruce de San Martín, si no sabemos, no hemos hecho nunca el camino y no está el cartel indicador, si le pregunta a cuántos kilómetros estará de Catamarca, bueno, ahora casi no se usa porque, como decía Daniela, usamos todo Google Maps para todo, o GPS, que te dan la información precisa. Pero antes uno paraba en la estación de servicio y le preguntaba ahí carga nafta y le preguntaba al estacionero a cuántos kilómetros estoy por este camino y a cuántos por otro. Entonces, en base a la experiencia de esa persona, hacía una estimación de cuántos kilómetros eran, ¿sí? Que faltaba para el objetivo. Bueno, las técnicas heurísticas que vamos a ver entonces mejoran el proceso de búsqueda, ¿sí? Pero pueden no ser completas. ¿Se acuerdan que la completitud era la característica de que encuentre la solución? Que era lo que habíamos visto, que el mejor algoritmo para eso era el algoritmo de búsqueda en profundidad iterada. Ese era el más óptimo y era el que también garantizaba ser completo, o sea, que encontraba la solución, ¿sí? En este caso, estos métodos puede que se pierdan y agarren un camino y nunca lleguen al, al objetivo, al estado solución, ¿sí? O sea que no garantizan encontrar la solución si es que esa solución existe. Bueno, veamos un ejemplo, este de búsqueda voraz o codiciosa, que les decía yo, el greedy. Esto sería una traducción del greedy. Voraz, codiciosa, ansiosa, ¿sí? También puede ser una búsqueda ansiosa, o sea, primero el mejor. A ver, decir, bueno, a ver, ¿qué ruta va a elegir? El camino de todos los destinos alcanzables a partir de este estado, elijo el destino que esté más cerca, ¿sí? Entonces, acá el problema es llegar desde Arad a Bucarest. Este es un ejemplo que está en el libro eh, de inteligencia artificial. Eh, el problema es llegar de Arad a Bucarest. Entonces, ¿qué pasa? Desde Arad directamente puede alcanzar estas tres ciudades. Y acá tienen ustedes a qué distancia están esas ciudades de Arad. No sé cuánto hay de distancia, ¿sí? Eh, en el nodo de Arad, en el raíz, hay una estimación de a qué distancia está el objetivo, a qué distancia está Bucarest, ¿sí? Hay una información que, como les digo, puede que no sea del todo precisa, pero hay una estimación ya de a qué distancia estamos. Entonces, eh, me dice eh, que si voy a Sibiu, voy a quedar a 253 kilómetros de Bucarest. Entonces, esa es la ruta, digamos, que más me acerca, porque con los otros, fíjese, la otra ciudad, quedo a 329 kilómetros de Bucarest y acá quedo a 374. O sea, la información
En este caso no es cuánto pesa el nodo, sino a qué distancia me va quedando el objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Elige C-View porque esa es la que más lo acerca al objetivo, porque de 366, que era la estimación original, ahora ya está a 253 kilómetros del objetivo. ¿Sí? Bueno, entonces después decide expandir C-View para ver las otras ciudades a las que puede alcanzar y a qué distancia me dejarían del objetivo. A qué distancia, cuando alcance este nodo, a qué distancia quedaría del objetivo. Entonces, fíjense, la que elegiría, por ejemplo, acá esta que es 176, porque esa es la que más cerca me deja del objetivo. Ya estoy a 176 kilómetros del objetivo. ¿Sí? Entonces, expande Fagaraz, no sé cómo se pronunciará la ciudad, ¿sí? Y bueno, de Fagaraz puedo volver a Sibiu, que me deja a 253 kilómetros del objetivo, o puedo llegar a Bucarest y entonces ya estoy a 0 de distancia del objetivo. O sea, encontré el estado solución, ¿sí? ¿Qué va haciendo entonces el algoritmo? Tiene una función de costo, la heurística, h de n es el estado, el nodo, ¿sí? La heurística lo que hace entonces es elegir el camino más barato desde el nodo n al nodo objetivo, ¿sí? O sea, el que más lo acerque. Consiste en expandir el nodo más cercano al objetivo, porque probablemente de esa manera se llegue más rápidamente a la solución. La idea es que el camino más corto es ir eligiendo, es una sumatoria de los caminos más cortos hacia el destino. ¿Sí? Esto que decíamos hace rato, bueno, el camino más corto en San Martín es tomar directamente por la 33 y llegar acá. El otro sería seguir por esa ruta hasta Chumbicha y dar la vuelta. ¿Sí? Eh, eh, bueno, ¿se entendió la idea del algoritmo? Porque de eso se trata y este es el, a ver, sí, eso es todo sobre la búsqueda voraz o primero el mejor. Lo único que tiene de información es con un nodo a qué distancia lo deja del objetivo. Ahora, lo único que yo quiero aclararles es que esto no es total, bueno, en este caso de las rutas puede que sea exacto, la estimación coincida con el valor exacto de la distancia a la que nos deja del objetivo, ¿sí? Pero en otros casos es simplemente una estimación, una estimación. Eh, no sé, lo pienso por ahí en problemas del tipo de lo del sudoku, ¿sí? Que poniendo tal número en tal lugar, qué tan cerca estoy de resolver, cuánto me aproxima a resolver todo el sudoku cuando voy a ubicar un elemento en alguna de las submatrices, ¿sí? O sea, aplica para problemas donde tengamos esa información o donde podamos hacer una buena estimación. La idea es que estos algoritmos van a funcionar bien si la función heurística, la función de estimación, es buena. Si nos da estimaciones totalmente erradas, entonces, bueno, el algoritmo funcionará mal. Bueno, después está el algoritmo de búsqueda A estrella, ¿sí? También es búsqueda con información, se simboliza así, A asterisco, A estrella. Implementa lo visto en el algoritmo anterior, la búsqueda voraz o codiciosa, ¿sí? Eh, o sea, implementa primero el mejor, el algoritmo anterior, buscando el mínimo costo total. Pero ahora combina dos cosas. El costo de la ruta, o sea, el costo del camino para llegar hasta el nodo n y el costo que hay desde ese nodo n hasta el objetivo. En este caso nosotros teníamos solo la información del costo hacia el objetivo. El costo hacia el objetivo.
no nos pusimos a considerar qué distancia hay entre Arad y Sibiu. No nos importó eso, sino que nos importó que ese era el destino, que esa era la ruta que más cerca nos dejaba de, la, de, la, de Bucarest. A ver, un ejemplo acá. Les planteo un problema que tendría el algoritmo de primero el mejor. Por ejemplo, acá entre Fagaraz y no sé cómo se llama la otra, Rimiku, Bitsea, Vilocea parece. Este, ven que esta me deja 176 kilómetros y esta 193. Ahora, lo que no considera este algoritmo es que capaz que por acá este camino hasta esta ciudad sea más corto, me deje a unos 17 kilómetros más que del objetivo que este, pero quizás este camino fue mucho, el peso de este nodo, de este arco, perdón, capaz que era mucho menor. Entonces eso no lo tiene en cuenta, no tiene en cuenta el costo de llegar a un nodo intermedio, a un nodo no solución. ¿Estamos? Sino que lo único que se fija es a cuánto lo acerca del objetivo. Bueno, eso es lo que trata de solucionar el algoritmo de búsqueda en estrella. Combina las dos cosas, y bueno, qué distancia tengo para llegar a ese nodo intermedio y a qué distancia quedo en ese nodo intermedio, a qué distancia quedo del nodo objetivo. ¿Sí? Entonces, la heurística acá es la suma de dos funciones. El valor de la heurística de la función de costo estimado, es como costo uniforme, que lo vimos en la clase pasada, el algoritmo de costo uniforme, que elegíamos la rama que tenía menor peso, digamos, ¿sí? Ese es el de costo uniforme, lo combina con costo mínimo, que es este que les explicaba recién de primero el mejor, que es, bueno, elegir el nodo, elegir ir por el nodo en el cual quedo más cerca de la meta. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo para que ustedes o sea, un ejemplo visual, quiero decirles, en un grafo para que vean cómo trabaja A estrecha. Entonces, ¿cuál es la idea de este algoritmo? No expandir trayectos que ya se sabe que son caros. Que son caros por el hecho de que el costo de llegar a esos nodos es alto. ¿Sí? Busca un balance, digamos, entre lo que es cuánto me cuesta llegar a un nodo intermedio y a qué distancia me deja ese nodo intermedio del nodo objetivo. ¿Sí? O sea que ahí la función g de n, de lo que dice ahí, le va a decir cuál es el costo de llegar hasta el nodo n. Y la función h de n es el costo estimado para llegar al objetivo desde n, que era lo que vimos que tenía el algoritmo anterior. Este valor lo tenía el algoritmo anterior. Y este valor lo tiene el de costo uniforme. Bueno, la suma de esos dos valores es el costo total de esa ruta pasando por el nodo n. Pasando por el nodo n, ¿cuál es el costo total para llegar al objetivo? Ahora lo vemos con este ejemplo. Acá, este es un ejemplo que no es el mejor valor, sino que es como para saber leer la información. Se suele poner así, dos números. El de la izquierda es la distancia que ya voy recorriendo. Y el de la derecha es la estimación de a qué distancia estoy del objetivo. ¿Sí? O sea que en el nodo raíz yo no recorrí nada todavía y se estima que estoy a 8 de distancia. Se calcula, pero no es que sea la verdad eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va haciendo? Eh,
se va teniendo se va sumando, digamos, lo que es cuando llego al nodo C, por ejemplo, cuando llego al nodo 1, es medio raro esto, pero en la función de costo para llegar al nodo A es de 1. Entonces ya anoto que ahí voy recorriendo 1. Recorrí 1. Ven que si elijo para llegar al nodo B, como el peso de ese nodo es 5, entonces la distancia recorrida, la distancia que voy acumulando es de 5 para llegar a ese nodo. Ya les explico el otro número. Y acá como pesa 8, entonces eh, el arco pesa 8, el costo del arco dice ahí, pesa 8, entonces el valor de la función de costo para llegar a ese nodo es de 8. Y después el numerito que tienen a la derecha de cada nodo es la estimación de a qué distancia estoy del objetivo. Es una estimación. Entonces acá, yendo por hacia este nodo, recorro 1 y se estima que quedaría a 8 de distancia. ¿Sí? En este recorro 5 y se estima que quedo a 4 de distancia. En este recorro 8 y la estimación es que quedo a 3 de distancia. Si fuera el algoritmo de el codicioso, ese que les decía yo de primero el mejor, elegiría ir por este nodo. ¿Por qué? Porque ese es el que lo deja más cerca del destino. Ven que lo deja a 3, este a 4 y este a 8. Eso haría el algoritmo de primero el mejor, el codicioso, el voraz. Ese que dice primero el mejor. Elijo la ruta por la que más rápidamente me acerco al destino, en teoría. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ese algoritmo no tiene en cuenta que en realidad para llegar a ese nodo a mí el costo más alto que tengo comparado con los otros. No tiene en cuenta eso. ¿Sí? Y después para que vean que eh, por ejemplo, llegando por este camino, haciendo este camino, el costo que tengo para llegar a G, que es el estado objetivo, es de 9, porque tengo 5 más 4, 9. Y la distancia a la que estoy del objetivo es 0, que les decía yo que así se identifican los estados objetivos, porque ya estoy en el objetivo. ¿Sí? Y fíjense que hay acá algunos que tienen infinito. Tiene, bueno, 4, porque sería 3 más 1, que serían los arcos que recorrió, y tiene distancia al objetivo infinito. ¿Por qué? Porque yendo por aquí no lo alcanzo nunca al estado, no llega nunca al estado. Entonces, cuando se encuentre con un valor así, descarta esto y deja de recorrer el árbol por esta rama, digamos, porque ve que lo conduce a, a no encontrar la solución. En cambio, va buscando en este caso va buscando por el que más lo acerque al objetivo. Por eso elige así. ¿Sí? Pero tiene el problema de que en realidad, fíjense que el camino más corto es 9. Y haciendo así, en definitiva, terminamos recorriendo 13. O sea que no fue óptimo. Si bien fue completo porque encontró la solución, no encontró la solución óptima, porque la óptima hubiera sido acá esta. ¿Sí? Porque acá tengo 5 y 4, 9, cabe este es 10. 9 más 1 sería el camino por acá. Entonces, encuentra la solución, pero no es eficiente. En ese caso, un ejemplo de cuando falla el algoritmo de búsqueda codiciosa, voraz o ansiosa, por tratar de llegar, digamos, porque por elegir el cartel que dice a cuánto estoy del objetivo, elige rutas más largas. Bueno, entonces ahí está el algoritmo codicioso, como les decía yo, va expandiendo, esta sería la cola de nodos que va abriendo, y después cómo los va ordenando por los que más lo acercan. ¿Sí? Por eso,
abre los nodos A, B y C. Esta es la distancia a la que lo deja. Entonces, ordena de menor a mayor los nodos y la distancia a la que está del objetivo, ¿sí? Entonces, por eso elige primero el mejor. Ahí elige. El tema es que hay que ordenar. A veces cuando tienen muchos nodos, computacionalmente va a tener el proceso de ordenar la cola para buscar, entonces, elegir primero el mejor. Y después de abre C, abre el nodo C, y entonces ahí ya alcanza el nodo G, que es el objetivo, que por eso está a 0 de distancia. ¿Sí? Después quedan 4 y 8 de distancia por el nodo B y el A. O sea que el camino que encuentran es ese, SCG. El costo es 13. El costo es 13. 8 más 5. ¿Sí? Expande 3 nodos. Es rápido, pero no es óptimo. ¿Sí? Ahora veamos cómo trabajaría A estrella en este caso. Para el mismo problema, cómo trabaja A estrella. Encuentra el camino con costo 9, encuentra el costo óptimo. ¿Por qué? Porque hace una combinación. Suma estos dos valores. Que son el costo del camino para llegar a ese nodo, más a qué distancia queda del nodo objetivo. Entonces, si hace esto acá ya le da 11. Acá le da 9 y acá le da 9 también. Pero después, en definitiva, cuando expande ya llega al objetivo. Por eso es que en estos no los visita, porque con cuando llega acá, ya le da que es costo 0. ¿Sí? Entonces, fíjense acá cómo sería. Yendo por el nodo A, es 9. ¿Sí? La suma entre lo que ya recorrió más la estimación de lo que le falta llegar. ¿Sí? Esto es expandiendo el nodo A. O sea, yendo por nodo A. Por el nodo B también es 9 y por el nodo C es 11, que les explicaba, es la suma de estos dos numeritos. El costo del camino ya recorrido más el costo del camino que se estima que falta recorrer. Ahí la única estimación exacta es la del nodo B, ¿no? Y la otra, en cambio, está ¿Cuál decís vos? ¿Esta? No, digo, por el nodo B, esa estimación es la única que... Es la óptima, sí, es la exacta, exactamente, sí. Justo es 4 la estimación y termina siendo 4, es lo que dice este 4 coincide con este 4, sí. Por eso, a veces puede ser cierto, acá en este caso la estimación es 3, pero en definitiva, si terminamos haciendo ese camino, descubrimos que es 5 el cómputo. ¿Sí? Entonces, sí, puede coincidir, por eso este sería el valor de la heurística del costo del camino, o sea, del costo para alcanzar el objetivo, pero puede que sea buena o no. Por eso les decía, hay que tener cuidado con la heurística, qué confianza le damos. O sea, lo difícil ahí es tener una buena heurística, una buena estimación. Acá, entonces, bueno, si abre el nodo A, si va por el nodo A, ya expande y, por ejemplo, ya tiene que, va ordenando la cola también por la sumatoria, por los nodos de menor sumatoria, ¿sí? Y va dejando los de mayor valor al final de la cola, ¿sí? Bueno, esto es aparentemente más rápido y también, o sea, un poquito más rápido y es óptimo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es así, o sea,
Creo que se entiende mejor en la gráfica que lo que es después los nodos, cómo se van abriendo. Ahora lo vamos a ver con este ejemplo, cómo se irían expandiendo los nodos. Este es otro ejemplo. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, alguna duda de de la estrella. Ahí ya está toda la información con la que pueden trabajar estos algoritmos. La búsqueda codiciosa y la comparación, digamos, entre la búsqueda codiciosa y la búsqueda mediante A estrecha. Y acá les incluí una animación de la acá el objetivo es ir de la ciudad A la ciudad G. Ya lo vimos en este diagrama en la clase pasada, cuando teníamos, ¿se acuerdan? Teníamos estos valores que eran el costo del nodo. Ese sería el costo uniforme. Ahora se agrega lo que está en rojo, que es a qué distancia estoy de G. En este nodo, a qué distancia estoy de G. ¿Sí? Por supuesto, ven que va cambiando. En el nodo raíz, la estimación es que estoy a 4,4. Pero después resulta que voy avanzando y la estimación ya va cambiando. Hay algunos donde va cambiando la estimación, la heurística es mayor a la distancia que habíamos estimado inicialmente. ¿Sí? Puede ocurrir ese fenómeno. Bueno, entonces, como les decía, el A estrella lo que hace es sumar estos dos valores, el costo del camino más el costo de la distancia a la que estoy del objetivo. Entonces, si voy desde A hasta C, ahí dice suma 1 más 4, que es el costo de llegar a este camino. Entonces le da 5. Y si suma para llegar a B, suma este 4, que es el costo del camino, más 4,2, que es el costo para llegar al objetivo. O sea que le da 8,2. ¿Qué hace? Se queda con el que le da menos. Se queda con este que le da 5. ¿Sí? Entonces, viene a este nodo. Hace lo mismo para los nodos alcanzables a partir de él. Y suma. Suma para el D, suma, a ver, porque suma 4, porque tengo 1 más 3, ahí ya acumula, tengo 4 acá, este 4 de acá, es porque es 1 más 3, ya para llegar a él, ya voy acumulando los caminos que voy recorriendo, o sea que ya tengo 4 para llegar a él, más 6,8, que es la estimación de a qué distancia estoy del objetivo. ¿Sí? Lo mismo hace con F, entonces, ¿qué hace? Se queda con el que le da menor, la sumatoria menor, que en este caso sería este porque da 7,4. ¿Sí? Se viene por acá. Y de ahí ya tiene costo 6, porque es 1 más 5. Para llegar a F, el costo del camino recorrido es 6, y le falta 1,4 y ya llega. Entonces, elige ese camino y ya encuentra la solución. Ya llega a la solución. Así funciona entonces el algoritmo de A estrecha. ¿Sí? Por supuesto, la implementación de esto ya se puede encontrar codificación de esto. ¿No? Yo lo que quiero es que entiendan el fundamento, la lógica del algoritmo. ¿Sí? Y bueno, ¿y en qué problemas? Y después está a ver en qué problemas se puede aplicar esto, con esa información, con esa información disponible. Ahora viene el de ramificación y poda. Bueno, el motivo de este algoritmo es optimizar la búsqueda de la solución, ¿sí?
reduciendo el número de evaluaciones exhaustivas. O sea, la idea es también eso de lo exhaustivo, de que hablábamos la otra vez, que los algoritmos de primero en anchura, por ejemplo, es exhaustivo, va pasando por todos los nodos hasta que encuentra el estado de solución. ¿Sí? No deja nodos sin visitar. En cambio, acá la idea es decir, bueno, ir acortando el camino o ir achicando el árbol. Por eso se llama ramificación y poda, por eso puse yo ahí ese boco, esas imágenes ilustrativas para... Creo que siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Este, Ir descartando estas ramas del árbol, ir descartándolas, como hacían los otros dos algoritmos también, que van descartando ramas por el costo de su camino. Acá también la idea es ver la manera de... esto matemáticamente es un poquito más complicado, yo les voy a mostrar ahí cómo es el proceso. Pero el objetivo es encontrar siempre es encontrar la mejor solución, o sea, la óptima. O sea, minimizando el esfuerzo computacional, o sea, que sea más rápido también. Divide el problema en subproblemas, que es la etapa de ramificación, y después va descartando subproblemas o subárboles, digamos, los va descartando, porque determina que no mejoran la solución actual. ¿Sí? Usando esa sería la etapa de poda. Esto que decía acá. Resuelve el problema en distintos subárboles, pero después lo corta uno porque dice, bueno, por ahí no mejora la solución actual. ¿Qué ventaja tiene? Que reduce el tiempo de cómputo, el uso de memoria, porque en definitiva se enfoca en le queda un árbol más chico para recorrer. Esto lo hace bueno cuando tenemos que resolver problemas de gran escala. ¿Sí? Eh, bueno, acá ahora voy a poner ahí el video y después les muestro una tabla como no permitió incrustarlo ahí el video, no lo hice bien, ¿no? Pero puse el link. No sé si se va a escuchar bien. Creo que le voy a tener que poner. Le voy a tener que poner que el sonido. Porque ahí lo está tirando.
Bueno, primero que este ya es un poquito más, ya tiene trabajo matricial en el medio. Eh, bueno, por ahí viéndolo de nuevo, yo ahí incluí algunas diapositivas, un ejemplo, para que veamos el procedimiento, cómo va siendo un poco más estático, digamos, para que lo vayamos viendo de manera
lo podamos, o sea, o ahí lo tendría que haber pausado y, o sea, ir pausando y analizando bien, siguiendo el trabajo que hace el algoritmo. Eh, Lo que quiero que vean, por un lado, para qué tipo de problema en ese caso es en qué orden hay que hacer las tareas, ¿no? O sea, en qué orden hay que producir las pinturas. Ahí dice que también puede ser útil para la fabricación de microcontroladores o yo me imaginaba que también, por ejemplo, para los robots ahora que hay en la farmacia, para que en qué orden va a sacar los medicamentos tratando de minimizar los desplazamientos. ¿Estamos? Imagínense que este tipo de algoritmos es lo que hace que funcione ese tipo de brazos robóticos. Lo mismo que en la fabricación de autos, bueno, ahí es casi, bueno, porque por una misma línea de producción se fabrican distintos autos y hay los brazos esos que entran a hacer las soldaduras. Entonces también elegir el orden en el que van a hacer las soldaduras, los puntos de soldadura, tiene que haber un algoritmo que define, para el tipo de modelo no debe ser lo mismo para un auto que para una camioneta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, ese tipo de problemas es lo que se utiliza con ramificación y poda. Eh, Acá yo les puse bueno, la página donde está el- el método. Eh, Tienen la matriz de distancia, la inicial, dice un nodo consigo mismo para evitar los ciclos le pone distancia infinita. Por eso los elementos de la diagonal principal son infinitos. Y después no es simétrico. Por ejemplo, ir del 1 al 2, ir del estado 1 al estado 2 sale 20. Pero ir del 2 al 1, del 2 al 1 vale 15. O sea, no es simétrico el costo. El caso más sencillo sería si la matriz fuese simétrica. ¿Sí? Pero bueno, lo plantean como antisimétrico. Lo primero que hay que hacer es identificar el menor número de la fila, el mínimo valor por fila, ¿sí? Y después se le resta ese valor a cada uno de los elementos de su fila, ¿sí? Entonces acá 10 es el menor de estos valores, entonces le resta 10 a todos los elementos de la fila, eso es lo que explicó ahí en el video, ¿sí? Sino que acá está más detallado. Hace para todos. Y después mide el costo de reducción por fila, o sea, cuánto le costó reducir esa fila, que es la suma de los valores mínimos de cada fila. Eso es lo que le costó hacer esta tarea, ¿sí? Después acá dice el mínimo del color rojo. Ahora se identifican el mínimo por columna. Lo mismo que hicimos acá por fila, se identifica por columna. O sea que acá el mínimo es 1, acá el mínimo es 0. Bueno, y así con las otras columnas. Y entonces ahí queda reducida por columna. ¿Para qué hace eso? Para que quede un 0 por fila y un 0 por columna. ¿Sí? Bien, ya una vez que la tiene, lo que va considerando en realidad es la reducción. Ah, bueno, ahí tiene el costo por columna, cuánto le quedó. ¿Sí? Suma el costo por columna, este que estaba acá, que es 4. Bien. Mínimo valor de columna. Resta, a verlo. Ahí para que se vea. Y ahora lo que hace es restar. Lo que hace es restar por columna. Ese mínimo lo resta por columna. Y le queda esta matriz. ¿Sí? Lo mismo que se hizo por fila, se resta por columna, queda ese 0. El costo total, entonces, es el costo de haberlo reducido por fila y el costo de haberlo reducido por columna. Eso le da 25.
¿Esto qué significa ese 25? Que todos los recorridos en el gráfico tienen una longitud de al menos 25. Ese es el costo óptimo del recorrido. ¿Sí? Ese es el mínimo. Ese es el mínimo que va a costar para recorrer todos los nodos. Con ese procedimiento matricial, entonces se determina ese valor 25 como valor óptimo. Entonces, todo aquello que supere a 25, por eso después caminos que superen 25 los poda, directamente por ahí no va. ¿Sí? Descarta esos caminos porque ya sabe de entrada que hay un costo, hay un camino que tiene costo de 25, entonces va buscando ese camino. ¿Sí? Bueno, y después lo que explico cómo expande el nodo siempre es si hago esa tarea o no hago la tarea. O sea, por ejemplo, si voy de la tarea 1 a la 3 o si no la hago a la tarea 3 después de la 1. Va por la negación, va por la afirmación y por la negación. ¿Sí? O sea, ir de la 1 a la 3 acá, ¿por qué elige la 3? Porque es la que tiene el valor 0. En la fila donde la posición quiere decir la tarea 3. ¿Sí? Por eso se fija cuáles son las ramas que tienen costo 0, porque la idea es arrancar con el menor costo posible. Entonces, 1, 4, las ramas 1, 4 tiene un costo de reducción 0. Se va fijando el costo de reducir. Esperen que yo también me mareo con esto. El 2. Este es el 1, 2, 3, 4. Claro, el 1, 4 tiene costo 0. Después, en la segunda fila es el 2, 5 la rama. ¿Sí? Porque esto es una matriz de 5 por 5. Entonces, la 2, 5 tiene costo 0. Después la 3, 1 tiene costo 0. Entonces, estas son como las primeras ramas candidatas. ¿Sí? Esas tienen costo. Si incluyo esas ramas, tengo costo 0. Y tengo que compararlo con excluir el costo adicional, que sería excluyendo esas ramas. Excluyendo esas ramas. Que sería el valor de la... A ver si lo marqué yo. Es siempre el costo 0 que tiene incluirla a la rama, más el costo 1 de no incluirla a la rama. A ver, ¿de dónde sale el 1? Esperen que 1, 4 sale porque el siguiente costo sería este. Este sería el 2, el 3, 1. Esperen, o ya iba por la columna ahí. Ya va por el menor valor de la columna. 0, 2, 2, 5. El menor costo es 2. No me cierra. Costo de reducción de excluir una rama IJ es el mínimo de la fila más el mínimo de la columna. Bien, ahí está. El costo de excluirlo es el mínimo de la fila, que en este caso es 0, más el mínimo de la fila después de 0 es 1, más el mínimo de la columna, que es 0. A ver, veamos si eso es cierto. Acá, para el 2, 5, tenemos el mínimo de la fila es 2 y el mínimo de la columna es 0. Así se hace. Así se va haciendo, que era lo que decía ahí el algoritmo. Entonces, este es el costo de excluirlo. ¿Qué es lo que se hace? Por eso lo marqué con rojo yo. Se excluyen, se podan, digamos, las ramas que tengan más costo por no hacerlo. ¿Sí? Por eso las marqué con rojo a estas dos.
¿Sí? ¿De dónde sale ese? Entonces, una vez que se hizo eso, se expandió el nodo, lo otro que explicaba en el video es que se pone infinito ya en esos nodos porque ya no los vamos a visitar. Y ahí va, sigue reduciendo, vuelve a hacer la misma operación, restarle el mínimo de la fila, el mínimo de la columna, sumar esos valores, el costo de reducción de la matriz, ya se vuelve iterativo el proceso. ¿Se entiende? La idea es que llegue, es bastante largo, es bastante engorroso, ¿ve? Por eso en tantas diapositivas lo puse, pero es, es iterativo, es iterativo hasta que llega, a ver, son varias diapositivas acá, hasta que llega el camino que encuentra es con 28, que es este. Incluye 3.1 y se tiene que hacer la cadena. Si acá llegué al estado 3, acá tengo que encadenar el estado 3, tiene que aparecer en la rama, tiene que continuar el 3 con el 5 ahora, o sea, con otro número. ¿Sí? A ver dónde lo hace. Ah, bueno, estos forman el camino 1, 4, o sea, hay que ver cómo los encadeno. ¿Ven? 1, la segunda componente del par ordenado tiene que coincidir con la primera componente del otro par ordenado. O sea que por eso va 1, 4, de la 4 a la 2, de la 2 a la 5, de la 5 a la 3, y de la 3, bueno, vuelve la 1, o finaliza en 3 si quiere. Finaliza en 3 si es que el problema eh, es pasar por los 5 estados, digamos. ¿Ven? Está del 1 al 5, este, ahí estaría de más el último, este estaría de más, este estaría de más. Y ahí yo creo que quedaría en 25, que era el costo mínimo. ¿Sí? Así que bueno, como les digo, es un proceso iterativo. Lo que les mostré con el primero y como lo explica en el video es cómo trabaja el algoritmo. Es más complejo, pero es la lógica que sigue para esto de la ramificación y la poda. O sea, la ramificación va por decir, ¿hago esta tarea en este momento o no la hago esta tarea en este momento? Esa es la parte de ramificación. Y después viene la parte de poda, que es cuando va analizando el costo que tiene hacerla y no hacerla la tarea. ¿Sí? En ese momento. Por eso es ramificación y poda. Bueno, en varias diapositivas no hay. Después, si quieren, ya se les voy a subir al aula virtual. Este archivo no lo subí todavía, lo voy a subir junto con la grabación, para que si lo quieren ver en detalle, lo revisen. Y acá está que es el de escalada de colina, que tiene que ver con lo que es el gradiente de una función, que me permite encontrar los máximos. No sé si se acuerdan de análisis 2, tenían que buscar en la función. El gradiente son las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables. Se comienza con un punto al azar, una solución al azar en este caso. Este es el espacio de soluciones. Entonces, se empieza con una solución tirada al azar o a veces, como para optimizarlo, decirle una solución que sabemos que está cerca, está cerca de lo que sería la solución ideal. Podría ser también un punto de inicio. Pero si no se tiene idea de cuál es la solución, se inicia con uno al azar.
Se evalúa esa solución inicial con la función objetivo. Se generan soluciones vecinas generando pequeños cambios en la solución actual. Se evalúa la calidad de cada solución vecina, se mueve hacia la mejor solución vecina. Si es mejor que la solución actual, si una solución vecina es mejor que la actual. La forma matemática de hacerlo, a esto de implementarlo, es con el gradiente. Eso me va a dar cuál es la mejor solución, porque el gradiente indica el máximo ascenso que tengo por sobre la superficie. ¿Sí? ¿En qué dirección tengo que desplazarme para lograr el máximo ascenso? Y como nosotros queremos llegar a maximizar la función, el objetivo es encontrar un máximo, se va siguiendo el camino del gradiente. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que puede ser que encuentre un mínimo relativo, perdón, un máximo relativo que no sea el máximo absoluto, ¿sí? Se queda en una solución subóptima, digamos. No en el máximo absoluto, sino que sube a esta colina en vez de subir a esta, ¿sí? Ese es el problema de este algoritmo. Y acá está un ejemplo de este jueguito donde hay que ordenar los números del 1 al 8 y tenemos 9 casilleros. O sea, cómo hay que ir haciendo los movimientos de la ficha con los números para que quede ordenado. ¿Sí? Eso se llama el juego del 8 puzzle. Hay que establecer una función de evaluación. Por ejemplo, en este caso, la función que mida la calidad de la solución podría ser el número de casillas bien colocadas. O sea, ya como vamos sabiendo que acá, por ejemplo, las que están bien colocadas son 5. Porque 1, 2, 3, después acá tendría que venir 4, 5, 6, 7, 8. O sea que la de la primera fila y la segunda fila están bien ubicadas, la ficha. O sea, por eso la solución tiene bondad 5. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir por la solución de los movimientos posibles que tengan, nos vamos a ir por la solución que incremente más la cantidad de fichas bien colocadas. En este caso, si el 4 se mueve para acá, ya pasamos a tener 6 fichas bien acomodadas. ¿Sí? En cambio, si lo bajáramos al 1, ¿cuáles serían los otros estados posibles? Bajar el 1 o correr el 5 o correr el 5. Y en ese caso quedaríamos con cuatro fichas bien acomodadas en ambos casos. Entonces, ¿qué hace? Escala, va por donde indica que se acercó a la solución. ¿Por qué? Porque de 5 fichas bien acomodadas ya tiene 6. Después ahí ve cuáles son los movimientos que se podrían hacer acá. Bajar el 4 o correr el 7. Si bajamos el 4, volvemos a 5 fichas bien acomodadas. Si corremos al 7 a la izquierda, pasamos a tener 7 fichas bien acomodadas. Entonces viene por este camino, ramifica por ahí. Y después, bueno, tiene 3 movimientos posibles, que es volver el 7 para acá, o bajarlo al 5, o correr el 8. La que le da la mayor ganancia, digamos, porque pasa de 7 fichas a... bueno, considera que son como 9 fichas porque considera que la vacía tiene que quedar ahí. Entonces son 9 fichas en definitiva, ¿sí? Entonces ahí ya llegó al estado objetivo, ¿sí? Así trabajaría el de este algoritmo de ascenso de colina. Tiene que ver con que vamos midiendo la calidad de la solución. Ya sabemos el estado objetivo, y entonces vamos viendo cada estado. Por ejemplo, para el TATETI podría ser esto, ¿sí? Porque ustedes dicen, bueno, ya tengo, si ponen en una fila, hay que ver la calidad ahí de la solución según dónde dónde va a jugar la ficha. O sea, cuántos en línea tiene.
Sería ahí entonces cuántas fichas en línea tiene. ¿Sí? Bueno, y acá lo explica en el video, les explica con un árbol un poquito más grande, pero explica lo mismo que les expliqué recién. ¿Sí? Ahí encontré un video, un profe también que explica, pero a mí me gustó esta visión matricial donde uno lo puede ir viendo más con detenimiento. Él lo va explicando ahí rápido. No soy yo el del video. Y ahí creo que... Ah, bueno. El último que vamos a ver, no sé si hay tiempo hoy. A ver si en 5 minutitos. No, lo vemos la clase que viene, porque ya es ir muy rápido. Eh, en lo que se hace, les anticipo, es lanzar varias, no ir haciendo de a un recorrido por vez, sino lanzar varias búsquedas simultáneas y después irse quedando con las que con la que encuentra primero la solución. ¿Sí? Es como paralelizar, si ustedes quieren, paralelizo un árbol, lo parto, ¿sí? Digamos, lo divido en subárboles y lanzo una búsqueda en cada subárbol. ¿Sí? Esa es la idea de la búsqueda en AS. ¿Sí? Por eso se eligen K estados aleatoriamente. Por ejemplo, si voy a elegir 2 estados para ir haciendo una búsqueda por 2 ramas distintas, en cada etapa elijo 2 nodos y voy bien. Pero bueno, lo vemos con el video explicativo y todo la clase que viene. ¿Sí? No quiero darlo así tan rápido. Igual si quieren pueden ir viendo los videos ustedes que están ahí para ya tener una idea de qué se trata. Y hablamos sobre las dudas.